Hoy trataré de explicarle lo que yo opino acerca de la sociedad liberal. Desde mi punto de vista, la sociedad liberal, una república liberal, es superior a las demás sociedades. Sí, superior a las demás sociedades. La dignidad, por ejemplo. Existe una única forma de limpiar, de sustentar, de defender la dignidad, y es a través de los principios, los valores liberales. En cualquier otra sociedad, la dignidad del ser humano no se defiende con los argumentos claros que ejerce el individuo liberal. Si tú que me escuchas estás en desacuerdo con lo que te digo, contáctame, escríbeme y dime solo 5 valores que tiene un individuo en una sociedad socialista que hace a la sociedad socialista superior a cualquier otra. Lo otro es la empatía. La empatía en el socialismo. El socialista ve la empatía y la convierte en caridad. Caridad que no es anónima, no es en el anonimato. Y la caridad que no se ejerce en el anonimato es ofensiva. En caso del gobierno, ejerce la caridad con el dinero robado, el dinero de los impuestos. Es inmoral. En el caso del gobierno, ejerce la caridad o ejerce la condescendencia gubernamental en todo su proyecto de entrega de objetos materiales o de servicios de forma gratis con dinero que es de los impuestos. Y eso es inmoral. En el caso en la sociedad liberal, el individuo de la empatía busca la solución al problema y lo resuelve. Lo otro es que diferencia a ambas sociedades son la manera de pensar. La manera de pensar del individuo en una sociedad liberal es una manera de pensar espontánea. Actúa de acuerdo a lo que piensa. Y le es fácil hacerlo porque se basa en el respeto, toma el riesgo para solucionar los problemas personales y familiares, toma la responsabilidad de su proyecto de vida y responde ante la ley, que por cierto existe la igualdad ante la ley, responde ante la ley por los actos cometidos. Eso lo hace un ser libre. ¿Y por qué? Actúa así porque solo existen 3 derechos. Derechos naturales, innatos, inherentes al ser humano. La libertad, la propiedad y la vida. Y esos derechos no entran en conflicto con ningún otro individuo. Y el hecho del individuo liberal tomar la responsabilidad de sus actos, tomar la responsabilidad del cuidado personal de su familia, de su proyecto de vida, no entregarle su proyecto de vida al gobierno, lo hace libre.
hace que se expongan la demagogia de lo político y hace que se destruyan las aberraciones de la democracia. Pero además, esa actitud de actuar y pensar en una sociedad liberal impone que las Naciones Unidas pronto agarren la pala. ¿Por qué? Porque esos inútiles que dicen haberte dado derecho de la vida, de la propiedad, de la libertad, es falso. Esos derechos te corresponden a ti desde que naces. Y también se llena la arrogancia de que te van a defender y no son capaces de detener una guerra. Se llena la arrogancia de decirte que te van a cuidar de tu salud y no son capaces de advertirte en tiempo ante una pandemia. Así que son inútiles. Pronto tendrán que agarrar la pala. Pero además se hacen los ciegos ante diferentes países donde se violan los derechos naturales del individuo. Se hacen los ciegos ante diferentes países donde la sociedad explota al niño. Ok. En caso de en la sociedad socialista, el individuo no tiene ese sentimiento, esa responsabilidad de respeto, porque las cosas se las dan a bajo precio o se las regalan. Pero son cosas de mala calidad, son productos desechos biológicos, son productos dirigidos a través de una caja de alimentos, a través de una tarjeta de alimentos, a través de una libreta de regulación de alimentos, porque el gobierno se toma el derecho de creerse qué es lo que la población quiere comer, quiere disfrutar, necesita. Se sienten capaces de adivinar lo que quiere el pueblo. No toman el riesgo porque todo lo que existe pertenece al gobierno. Las producciones son un desastre y no le importa porque no son de ellos. No hay responsabilidad en los bienes materiales, no hay responsabilidad en los bienes de consumo, no hay responsabilidad en los servicios, porque no está en riesgo su dinero, no está en riesgo su trabajo. Por tanto, no tienen por qué defenderlo. En el socialismo, como decía una enfermera amiga mía, el gobierno pretende que te está pagando y tú pretendes que está trabajando. Así de sencillo. El otro tema que diferencia a la sociedad liberal de la sociedad socialista podría ser los valores. Sí. Los valores en el liberalismo están sustentados por el derecho. Y al no existir conflicto de derecho,
sencillamente son superiores en la sociedad socialista, donde hay más derechos que recursos y más igualdad que valores. Las sociedades son distintas, sencillamente porque el liberalismo no es una ideología. El liberalismo es la filosofía natural del individuo, la filosofía natural del modo de vivir en libertad del individuo. Es inherente e innata al individuo y se sustenta en la libertad, la propiedad y la vida como únicos tres derechos. En el caso del socialismo, el comunismo científico, que es la base, o el marxismo-leninismo, que es la base, son ciencia científica creada por el hombre, destinada, para bien o para mal, no sé, pero le causan daño al propio hombre. Necesitan ser enseñadas, instruidas, adoctrinadas, impuestas de una forma u otra al individuo. Necesita aprenderla por imposición para poder ser aplicada. No es natural. Y como no lo es, existen individuos que en estos momentos la defienden. Hacen una defensa racional, bochornosa, racional, aún sin entender las consecuencias futuras. Consecuencias que varían cada cierto tiempo y ejercen la función de camuflaje. Cambian para poderse adaptar. En el caso del liberalismo, eso no existe. Además, en el socialismo existe un conflicto moral y ético. Antes los socialistas decían que el trabajo dignifica al hombre. Ya no lo dicen. Ya los sindicatos no salen con los carteles. El trabajo dignifica. ¿Por qué? Porque al final existe la expropiación, la nacionalización. Existe ese conflicto entre que sí te dignifica crear, producir. ¿Cómo es posible que el fruto de tu trabajo te satanice y se te expropie? Lo otro es que el socialismo critica al capitalismo por su extravagancia, por la sobreproducción de chatarras y productos innecesarios. Sin embargo, tratan siempre de querer comercializar con el capitalismo, con ese que tanto critican, y se irritan cuando no lo pueden hacer.
También pierden la vergüenza cuando utilizan la moneda capitalista. Y pierden la vergüenza cuando públicamente dicen que su economía está débil porque las remesas, el dinero que se envía del país capitalista no ha entrado o ha disminuido. Pero también existe un conflicto moral y ético cuando en el propio país utilizan empresas capitalistas, las mismas que expulsaron o similar a las que expulsaron, para que le ayuden a desarrollar sus proyectos turísticos, empresariales. Ahí existe un conflicto moral. Existe otro conflicto moral cuando los bienes productivos logrados en el país se exportan a los países capitalistas. Ahí existe un conflicto moral, donde la socialización de la fuerza productiva es lo que produce el capital dañino y perverso que se va del país, que se exporta. Ahí existe otro conflicto moral. Creo que con esto te haya sido suficiente para entender que el liberalismo es superior, moral, en lo económico, en lo individual, en lo familiar, a cualquier otra sociedad.